en el libro de Apocalipsis. Los niños pueden salir a su clase. Apocalipsis, vamos a ver la continuación de este estudio. Hace 8 días terminamos el capítulo 6, en donde vienen los primeros seis sellos que abre Jesucristo. Y vamos entonces a entrar al capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo 7 de Apocalipsis. Yo leo el verso 1, usted lee el 2 y nos unimos en el verso 17. Dice así la palabra del Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria de la sabiduría y la gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han enriquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Porque todos juntos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, a medida que uno va adentrándose en el estudio de este libro, pues se va uno topando con más situaciones profundas para entender. Este capítulo nos habla de 2 revelaciones que Dios le da a Juan, 2 visiones que Dios le da a Juan en 2 escenarios diferentes. Si usted se percató, del verso 1 al verso 8 es un escenario, y del verso 9 al 17 es otro escenario. ¿Cómo lo podemos saber? Porque si usted se da cuenta, cada escenario de los que hemos leído empiezan con las palabras: después de esto.
¿Sí? Usted ve en el verso 1 que dice después de esto, y también lo va a ver en el verso 9 que dice después de esto. Entonces la palabra después de esto significa que está empezando una nueva escena de la revelación que Jesucristo le da al apóstol Juan, una nueva revelación. Pero no perdamos de vista, hasta el momento, todo lo que hemos hablado acerca del Apocalipsis tiene una hilación, ¿sí? Y la mayor parte del libro está hilado, ¿sí? No hay pierde, ¿sí? Porque a veces llegamos a creer que el libro no tiene ni pies ni cabeza, pero no es así. El libro lleva en su mayoría un orden cronológico. Y es importante, yo les decía en enseñanzas pasadas, que nosotros nos vamos a apegar al método de interpretación gramático, literal e histórico. Gramático, literal e histórico. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, en pocas palabras, ese método de interpretación es un método en el cual no tenemos que estarle buscando significado a lo que estamos leyendo. No tengo yo que alegorizarlo, no tengo yo que enseñar o aprender que todo es sentido figurado. Si no podemos a todo el libro de Apocalipsis darle un sentido figurado, porque por eso se han interpretado mal las escrituras. Por eso es que han salido doctrinas falsas, ¿sí? Por ejemplo, hay sectas que podríamos decir, o las engloban, no sé por qué las engloban dentro de la religión cristiana, como los testigos de Jehová, que dicen que ellos son los 144,000, o como también los sabáticos, dicen que ellos son los 144,000. Entonces, la verdad, dentro de ellos, quién sabe quién tiene la razón. Pero si nos apegamos al método gramático literal, vamos a ver que no son ni los sabáticos, ni los testigos de Jehová, ni siquiera en la iglesia cristiana, como en algunos círculos cristianos se ha mencionado. Son completamente diferentes personas, son completamente diferentes grupos, la iglesia y estos 144,000. Vamos a empezar a desglosar estas dos escenas o estas dos revelaciones que Dios le muestra al apóstol Juan. Recordemos que hace 8 días nos quedamos en el 6º sello, nos falta uno todavía, pero aquí Dios abre un paréntesis para contestar la última pregunta que se habían hecho los moradores de la tierra. La última pregunta que se habían hecho los moradores de la tierra en el capítulo 6. ¿Cuál era la última pregunta que se habían hecho los moradores de la tierra? A ver, búsquelo en los últimos versos del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa fue la pregunta, porque acuérdense que el 6º sello era un desastre natural de grandes dimensiones. Era un terremoto que se acompañaba del oscurecimiento del sol, del enrojecimiento de la luna, de que el cielo se apergaminaba, de que caían estrellas del cielo, de que las islas eran removidas, de que las montañas eran removidas, y todo esto a causa de desastres en la naturaleza. Entonces la gente que vivía, los ricos, los reyes, los gobernantes, los poderosos, los siervos, los esclavos, dice la palabra que todos corrieron a las montañas y le pedían a las montañas que los cubrieran, en lugar de recurrir a Dios y decirle: Señor, te hemos fallado, hemos dudado de ti, no hemos creído. Ellos recurren a la naturaleza para que los cubra. Si ya no vamos a hablar mucho, si no nunca vamos a avanzar, pero todo eso lo vimos en la clase pasada.
Y entonces el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta de ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo les había dicho que esa pregunta también nosotros la podíamos interpretar diciendo ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién podrá ser salvo? Entonces el capítulo 7 nos menciona que sí va a haber gente salva, sí va a haber gente salva. Y nos lo revela en las dos visiones que están en el capítulo 7. Vamos a entrar a la primera. La primera visión que está del verso 1 al verso 8. Dice, vamos a ir viendo lo más, vamos a decir lo más importante, aunque todo es importante, pero lo más difícil quizás de que lo podamos entender. Dice el verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto no quiere decir que Juan pensara que la tierra era cuadrada, porque hay personas que dicen, bueno, es que aquí la Biblia tiene un errorzote porque piensan que la tierra es cuadrada, pero Juan no se estaba refiriendo a que la tierra fuera cuadrada, sino a lo que él se estaba refiriendo era a los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Estos son los 4 puntos cardinales. Entonces lo que se está refiriendo aquí la palabra son esos cuatro puntos cardinales. Dice aquí, bueno, antes de esto yo quiero decirle que el número 4 también es un número simbólico. Así como lo vimos con el 7, el número 4 es el número de la naturaleza, ¿sí? El número de la naturaleza. ¿Por qué? Hay 4 puntos cardinales, hay 4 estaciones del año, hay 4 reinos. ¿Cómo que 4 reinos? Sí, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal y el humano. Hay 4 etapas de la vida del ser humano. A ver, ¿cuáles son esas 4 etapas de la vida del ser humano? Bueno, esas son las etapas biológicas, pero las etapas del ser humano es infancia, juventud, madurez y vejez, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que en la naturaleza abunda el número 4 como un número absoluto, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que estos ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, que al estar mencionando los cuatro ángulos de la tierra se estaba refiriendo a que en ese momento estaban sucediendo juicios con respecto a la naturaleza, como lo vimos en el 6º sello, que estaban los terremotos. Los primeros sellos, del 1 al 4, vimos que eran juicios con respecto a política, a la esfera social, a la esfera de salud, ¿sí? Porque iba a haber guerra, hambre, peste, un sistema de anticristo. Pero el 6º sello nos está hablando de desastres ya naturales. Y en ese tenor estaban estos 4 ángeles. Dice acá que se detuvieron. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nos habla aquí también de 4 vientos. ¿Qué representan esos 4 vientos? ¿Quiere usted ver un poquito más? Vea usted lo que dice Zacarías 6 del 1 al 5. Zacarías 6 del 1 al 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro
había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Gracias, hermana Elvia. Entonces fíjense cómo lo fascinante de la palabra de Dios es que se explica sola. Yo no necesito andar buscando en otros libros, o no necesito andar buscando que alguna persona fuera de nuestra creencia me explique esto. La misma palabra nos está diciendo que los 4 vientos eran unos jinetes, unos emisarios de Dios. ¿Y qué hacían estos jinetes? Lo que hacían es que ejecutaban la voluntad divina. Ejecutaban la voluntad divina. Lo que Dios decía que se hiciera, estos 4 vientos lo ejecutaban. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo el capítulo 7 de Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis capítulo 7, es que estos ángeles, dice aquí que estos ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra detenían los 4 vientos. Ahora se nos amplía el panorama y vemos que lo que están deteniendo por un momento esos ángeles es la voluntad divina. ¿Y cuál era la voluntad divina en el contexto de lo que estamos viendo? Traer juicio a la tierra. Traer juicio a la tierra. Entonces estos ángeles están deteniendo. Bueno, yo aquí le pongo así como que estoy deteniendo algo, ¿verdad? Como si estuviera agarrando un perro y lo estuviera deteniendo, para que usted pueda visualizar cómo es que estos ángeles detenían. O puede también usted poner así, ¿verdad? Que se para al frente de los vientos y le dice: cálmate, sosiégate por un momento. Sí. Yo sé que fue voluntad de Dios traer juicio a la tierra, pero por un momento tranquilícense. Así estaban estos 4 ángeles, diciéndole a estos vientos que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, los vientos o estos jinetes estaban prestos a dañar, a seguir el daño en la tierra, pero los ángeles les dicen: deténganse, deténganse. Y dice el verso 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Quién era ese otro ángel? La Biblia no nos los dice. Hay personas que dicen que era Cristo. Bueno, si usted lee un comentario aseverando que era Cristo, pues lo podemos tomar como simplemente una observación de esa persona, pero la Biblia no nos dice quién es ese ángel. ¿Sí? Lo cierto es que dice que salía de donde sale el sol, y hay una referencia en la Biblia con respecto a esto. Si usted busca en Zacarías 43:2, nos va a hablar acerca de esto. Zacarías 43:2 o 4:3:2, perdón, no, tampoco. Dios mío, lo anoté mal. Déjeme buscarlo. Vamos a buscarlo. Este pasaje nos habla que del oriente iban a salir el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? Se lo traigo dentro de 8 días porque sí lo anoté mal.
Pero este pasaje al que yo busqué, que busqué la referencia, nos habla de eso, que la gloria de Dios va a salir de oriente. La gloria de Dios va a salir del oriente. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver el oriente con que aquí sale de donde sale el sol? Porque así lo dice la palabra del Señor. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, porque el sol sale del oriente. ¿Perdón? 14:4. A ver, ¿lo puede leer, Gaby, por favor? No es ese. Se parece, pero no es. El pasaje que le digo habla claritamente que del oriente iba a salir la gloria de Dios. Así lo dice el pasaje. Discúlpeme, anoté mal la referencia. O 4:32, no sé si tenga. A ver si de casualidad. 4:32. ¿No tiene? Ok, bueno. No vamos a seguir deteniéndonos ahí, pero le digo, eso es lo que dice este pasaje. Entonces, este ángel, que es otro ángel aparte de los cuatro, dice que este ángel tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, este ángel sale del oriente, de donde sale el sol, y los detiene. ¿Y qué llevaba este ángel? Un sello de Dios, un sello de Dios. Y nos dice la palabra, más adelante, en el verso 4, en el verso 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos siervos de nuestro Dios? Pues son estos que leímos, 144,000. Son judíos, son israelitas, estos 144,000. No hay vuelta de hoja, no es la iglesia. Para este entonces la iglesia ya va a estar en el cielo. Estos 144,000 va a ser un remanente, es decir, un grupo selecto que va a estar en la tierra cuando sea la gran tribulación. Y a lo mejor usted va a decir, ¿y por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron con la iglesia? Porque hasta que vean que el día de Jehová empieza, es que ellos se van a dar cuenta que en realidad Cristo era el Mesías. Se van a dar cuenta que lo que habían escuchado con respecto a Cristo era la realidad. Y entonces ellos se van a convertir al Señor. Y entonces Dios va a traer sobre ellos un sello. Aquí lo dice claramente el verso 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. Van a ser personajes, vuelvo a repetirle, de Israel. Aquí no va a haber ningún mexicano, no va a haber ningún estadounidense, ningún ruso, de ningún lado. Van a ser exclusivamente israelitas, que van a servir a Dios. Así lo dice la palabra, los describe como siervos de Dios. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Pues predicando. La Biblia no es específica en de qué forma lo van a hacer, pero por lo que hacen, o por lo que la Biblia nos está abriendo en el panorama, es que eso es lo que van a hacer. Estos van a ser los que van a llevar el evangelio de Jesucristo y del reino a todo el mundo. Se van a levantar, no va a haber pastores, al menos no va a haber pastores que en realidad hayan creído en Jesucristo,
Quizás sí se van a quedar muchos pastores fraudulentos, pero los verdaderos se van a ir y va a quedar una iglesia apóstata. Entonces esa iglesia va a quedar totalmente inactiva. Pero estos judíos van a ser sellados. Dice muy claramente que fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. Y nos habla aquí de 12 tribus, de 12 tribus que van a ser selladas por este ángel. Es decir, Dios hace una pausa en los juicios, Dios hace una pausa en el rompimiento de los sellos. Ya nada más faltaba un sello. Faltaba solamente un sello para concluir los juicios de los sellos. Pero antes de que empiece el séptimo sello, Él hace una pausa y dice: aquí es donde se tienen que manifestar este remanente fiel. Este remanente fiel. En todas las épocas, hermano, de la historia de Israel, siempre ha habido un remanente fiel. Usted recuerda cuando Gedeón fue a pelear con los madianitas y llevó un ejército grande, pero ¿cuántos fueron los que en realidad se lamieron el agua como los perros y que esos fueron los escogidos? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? 300, ¿verdad? De un ejército vasto solamente le dice Dios a Gedeón: con estos vas a tener la victoria, no necesitas más, con 300 vas a ganar. Y así fue. Después, cuando en el tiempo del rey Acab, Elías se sentía solo, se sentía abandonado, pero Dios le dice: tú no estás solo, hay todavía 7,000 personas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Dios es fiel, Dios guarda, Dios preserva. Y así como en esos tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque siempre Dios guarda un remanente fiel, así también en el tiempo de la gran tribulación, estos 144,000 van a ser el remanente fiel. Nos menciona aquí las tribus que iban a estar ahí presentes. Pero antes de hablar de las tribus, déjeme decirle algo. Este sello de Dios, si nosotros nos vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, ahí nosotros vamos a ver en qué consiste este sello. En el verso 1, Apocalipsis 14:1. Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿En qué consistía el sello, hermano? En el nombre de Dios, del Cordero y de su Padre. Es decir, en el nombre de Dios y de Jesucristo. Eso era el sello. Es increíble. Y mire, aquí también hay otra cosa. El Espíritu Santo, hay muchas personas que dicen, comentaristas que dicen, cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo en automático se va de la tierra. Yo no sé si usted ha escuchado esto. Dicen, cuando el Espíritu Santo se vaya, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va también de aquí. ¿Por qué? Porque el cristiano es morada, es el templo del Espíritu Santo. Si ya no hay templo, entonces aquí no hay donde more el Espíritu Santo.
Sí, y esto lo toman de un versículo que está en 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8. Si alguien lo quiere leer, 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Gracias, hermana Chávez. Dice aquí que el misterio de la iniquidad ya estaba en operación en los tiempos de Pablo. El misterio de la iniquidad. Hablar de esto nos desviaríamos del propósito de las enseñanzas. Pero lo cierto es que el mal ya estaba ejecutándose en los tiempos de Pablo. Ahora imagínense 2000 años después de Pablo, ese misterio de la iniquidad, cómo ha ido creciendo y creciendo como una bola de nieve que viene sobre una montaña, se va desarrollando, va creciendo y va creciendo. Pero dice la palabra que a la verdad hay algo que lo detiene, ¿sí? Y que no se va a manifestar en su plenitud ese misterio de la iniquidad hasta que el que lo detiene se ha quitado del medio. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que lo está deteniendo? El Espíritu Santo, ¿sí? Es el que lo está deteniendo. Usted ve que nuestros tiempos, nuestras generaciones son cada vez más violentas, más inmorales, más despegadas de la fe, ¿sí? Ahora imagínense cuando el Espíritu Santo no esté ya, cuando la iglesia se vaya, ¿sí? El que detiene que la pedofilia se autorice, se legalice, el que detiene que la zoofilia se autorice, se legalice en los países, el que está deteniendo muchas cosas es el Espíritu Santo a través de su iglesia que clama, que pide. Pero la iglesia está siendo abrumada cada vez más y más y más y más y más, y la iglesia está siendo encerrada en un círculo con todo lo que nosotros podemos ver en la sociedad a nuestro alrededor. Es por eso que Jesucristo va a venir por su iglesia, para que entonces, una vez estando en el cielo, en la iglesia, toda esa maldad se esparza y Él pueda dejar caer los juicios sobre la tierra. Pero el que está deteniendo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de su iglesia, a través de su iglesia. Es por eso importante que la iglesia ore, que la iglesia esté clamando, que esté fervorosa, que esté hablándole a la gente, que esté pensando en las cosas del reino. Pero hoy parece que las iglesias se interesan más en lo superfluo, en lo banal, en andar en muchas cosas que no van conforme al evangelio verdadero. Por eso es que nuestros tiempos son comparados a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, que no le gustaba orar, que no le gustaba ayunar, que si quería servía a Dios y si no, daba lo mismo. No tenían compromiso. Estos son los tiempos de la Odisea, hermano. Iglesias sin compromiso. Si quiero voy, si no quiero no voy, si quiero lo hago y si no lo hago también. No hay compromiso por servir a Dios, no hay compromiso por agradarle. Nos ensimismamos en nosotros, en lo que nos pasa, en lo que nos ocurre.
no reflejamos realmente la iglesia victoriosa que Dios quiere. Sin embargo, aquí está el Espíritu Santo. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo deja a las tinieblas todo. Pero esto no significa, déjame decirle algo, que el Espíritu Santo no intervenga. Porque dice la palabra del Señor, vamos a ver unas citas que nos hablan acerca de que el Espíritu Santo tiene por fuerza que estar obrando en las personas. Juan 3:5 que nos dice, y alguien que busque Juan 14:26. Juan 3:5 y 14:26. Aquí nosotros estamos viendo cómo la palabra nos dice, el que no naciere de agua y de qué más, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesito dos cosas de acuerdo a este versículo: nacer de agua, que es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y nacer del Espíritu. O sea, es decir, el Espíritu Santo es necesario para la salvación. Estos sellados, 144,000 por fuerza, tenían que ser también sellados con el Espíritu Santo, como lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, que los que creyeron fueron sellados con las arras del Espíritu Santo. Y 14:26, ¿qué nos dice? El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que está en su palabra. Es fundamental el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ya no se va a mover como se mueve en medio de la iglesia, pero sí va a tener su función salvífica, regeneradora. Regeneración es lo que va a estar ejerciendo el Espíritu Santo en los creyentes de la gran tribulación. Y después nos habla la palabra de los que van a ser sellados, 12,000 de cada tribu, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Y ahí párale, ¿verdad? 12 tribus. ¿Y son las 12 tribus? Yo le quiero preguntar a usted, que siempre nos habla la palabra, o ¿cuál nos falta? Nos falta la de Dan, ¿verdad? ¿Y qué otra? La de Dan y la de... Hay teología que dice que Dan no fue mencionada porque de ahí va a venir el anticristo. O sea, es algo que realmente no encaja. Porque por una sola persona van a perder su bendición los demás. Dios no obra de esa forma. Hay algo más detrás de el hecho que no aparezcan dentro de los 12,000, dentro de los 144,000 sellados. Hay un hecho más grande por el cual no aparece Dan ni Efraín. Dan y Efraín. ¿Sí? Acuérdense que Jacob bendice no a José, sino bendice a sus dos hijos, que eran Manasés y Efraín. Bueno, Manasés sí aparece, pero Efraín no. Aparece José, pero Efraín no. Y hay una razón, y volvemos a buscar en la palabra en la palabra de Dios esa razón. Busque usted qué dice Deuteronomio 29:18.
al 29. Está un poquito largo, pero ahí nos explica por qué no aparecen Dan y Efraín. Deuteronomio 29, 18 al 29. No sea que de vosotros, varón, mujer, familia o tribu, por el corazón se aparte hoy de lugar Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y afecto. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, navegando en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces purgará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, nuestros hijos que se levanten después de nosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, avanzada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuando dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa le habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, hermano Gabriel. Y usted va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Dan y Efraín? Aquí este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Gabriel nos está hablando de la magnitud que significa delante de Dios el no darle la gloria a Él, sino a imágenes, a ídolos. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y si usted estuvo atento a lo que se leyó, se va a dar cuenta que Dios trajo un juicio, iba a traer un juicio sobre aquellos que practicaran la idolatría. Un juicio tremendo, a tal grado que las personas se van a decir: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le pasó esto a estos? ¿Por qué le pasó? Por idólatras, por idólatras. Y ahora vamos a ver en 1 de Reyes 12, 28, 29. 1 de Reyes 12, 28, 29. ¿Dónde los fueron a poner estos becerros que erigió el rey? En Betel y en Dan. ¿Sí? Y usted va a decir: bueno, en Betel no dice Efraín. Pero si usted sabe dónde está Betel, se va a dar cuenta que Betel está en el monte de Efraín, en el territorio de Efraín. Es una ciudad que pertenecía al territorio de Efraín. Entonces ahí estaban los dos becerrotes, ¿verdad? Uno en Dan y otro en Betel, en territorio de Efraín.
Y así estuvo por mucho tiempo. Eran lugares de idolatría, de adoración de ídolos. Y no fue una semana, no fue un mes, no fueron un año, fueron décadas que así estuvieron esos lugares. Y esa es la explicación más concreta que la palabra nos da de por qué no están Dan y Efraín dentro de los 144,000 sellados. Porque si leemos con atención Deuteronomio, lo que leyó también nuestro hermano Gabriel, nos vamos a dar cuenta que el juicio que venía no nada más era un juicio temporal de ese momento, sino era algo que iba a traspasar las generaciones. Algo que iba a traspasar las generaciones. Y dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así como Dios en el capítulo 11 de Romanos está estableciendo que Él por un momento ha dejado de tratar con los israelitas. Romanos capítulo 11 dice que Él dejó por un momento de tratar con los israelitas e insertó en el olivo una rama, es decir, a la iglesia. Dios dejó de tener trato con Israel. Desde el momento que aparece la iglesia, Dios deja de tener trato con Israel. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Dios nuevamente va a empezar el trato con Israel. Porque déjeme decirle que estos 7 años de gran tribulación es un trato que Dios va a tener directamente con Israel. Es un trato que Dios va a tener directamente con Israel. Y así como Dios no se olvidó de ese trato con Israel, tampoco se olvida de lo que estas dos tribus habían estado ejerciendo, la idolatría. No se olvida. Sí, es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Es importante. También yo cuando estaba viendo acerca de estos ángeles, digo, ¿cuán ordenado es Dios? ¿Cuán ordenado es Dios? Muchos de nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a chocar. Porque a muchos no nos gusta ser ordenados. Dice la palabra que Él envió los 4 vientos, pero a ejecutar su voluntad. Pero llegaron 4 ángeles y les dijeron: detente, no vas a herir la tierra, el mar, ni los árboles. Y después sale otro ángel del oriente con el sello. Si todo esto es orden, hermano. Imagínense que uno de los ángeles dijera: ¿y por qué él tiene el sello y nosotros no? Si también somos ángeles, si también podemos. O que los vientos le dijeran a los ángeles: pero yo ¿por qué lo voy a detener si es una orden que directamente Dios me le está dando? Sí, todo es orden, hermano, en el templo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Muchos de nosotros vamos a estar incómodos en el cielo, si es que llegamos. Si es que llegamos, a muchos, yo les decía la otra vez con la ropa blanca, a muchos no nos gusta la ropa blanca. Y entonces, ¿cómo vas a estar en el cielo? ¿Cómo vas a estar en el cielo si no te gusta la ropa blanca? Odias el blanco porque te ves más llenito, te ves más gordito y prefieres lo negro. Bueno, usted va a decir: ay, qué exagerado eres, hermano. Pero allá todo el mundo va a estar con túnicas blancas. Todo el mundo va a estar con su túnica blanca, hermano. Entonces vayámonos acostumbrando. Claro, no quiero que dentro de 8 días todos vengan de blanco, ¿verdad? Pero vayámonos acostumbrando a la mentalidad del cielo. Lo que va a haber allá, va a haber orden. Todo va a ser blanco, ¿sí? Nada de que oscuro, luces de neón, nada de esas cosas. Así va a ser.
Bueno, entonces aquí nosotros nos damos cuenta por qué esas dos tribus no aparecen. Después viene la segunda visión, que es el verso 9. Aquí nos habla de una multitud. Estos 144,000, vuelvo a repetir, aunque no nos dice la Biblia que van a ser los que van a evangelizar, pero los está catalogando como siervos de Dios. Siervos de Dios, y que van a tener un sello en la frente. ¿Por qué lo van a tener en la frente? ¿Sabe por qué? Porque un sello en la frente no se puede ocultar. Si te ponen un sello en el pecho, a lo mejor lo tapas con tus vestiduras. Si te ponen un sello en el muslo, lo tapas con tu pantalón o con tu falda. Pero en la frente no lo vas a poder ocultar. Es decir, el testimonio de esos 144,000 no se va a poder ocultar. Toda la gente va a decir, bueno, pero estos están creyendo en Cristo y van a ser perseguidos, van a ser maltratados por el anticristo. Los juicios de Dios no los van a dañar, pero sí la persecución que el anticristo va a ejercer sobre ellos. Van a morir a filo de espada. Van a morir a filo de espada. Porque eso es lo que va a suceder con los que crean en el tiempo de la gran tribulación. Van a morir, ya sea de hambre o por espada o por tortura o por otra situación, pero van a morir. Pero Dios tiene promesas para ellos. Lo vamos a ver en la siguiente visión. Vamos a la segunda, a ver hasta dónde nos quedamos. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo creo que aquí no hay ningún problema. Vamos a seguir, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es bien importante esto, la salvación va a seguir siendo a través de creer en Jesucristo. Va a seguir siendo a través de Jesucristo, ¿sí? Porque no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Van a tener que creer en Jesucristo. Por eso es que aquí nos dice claramente que decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, a ver, vamos a contar los atributos que están exaltando de Dios. Vamos a contar. Dice, la bendición, 1, la gloria, 2, la sabiduría, 3, la acción de gracias, 4, la honra, 5, el poder, 6, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy parecido a la alabanza que daban en el capítulo 5. Cuando a Jesucristo se le entrega el rollo. ¿Se acuerdan? Que fue toda una ceremonia esplendorosa. Un ángel poderoso se levanta y dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Y nadie respondía, pero se levanta el Cordero y va y dice, y tomó el libro. Y en ese momento las miriadas de ángeles empezaron a adorar al Señor. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles empezaron a adorar al Señor. Así lo mismo en este tiempo. ¿En qué momento va a suceder esto? Aquí es donde lo vamos a ver. Aquí es donde los 144,000 van a predicar durante la gran tribulación. Pero esta segunda visión, donde se ve la multitud de toda tribu, lengua y nación, va a ser al final de la gran tribulación. Hasta el final de la gran tribulación. Es decir, nos están diciendo que se va a predicar el reino a través de los 144,000, y el resultado es que va a haber multitud de personas que van a ser salvas. Lo vamos a ver más adelante. En el verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Y Juan responde: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí Dios le permite ver a Juan el cuadro de aquellos que van saliendo de la gran tribulación, pero ya los está viendo literalmente como personas, como seres humanos. Recuerda lo que había en el quinto sello. En el quinto sello dice que Juan veía las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y los veía que estaban abajo del altar, pero veía las almas. Aquí está diciendo que está ya viendo a gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya se lleva a efecto la primera resurrección. ¿Sí me entendió? Parte de la primera resurrección. Parte de la primera resurrección. ¿Cuál es la otra parte? Les estoy hablando de parte de la primera resurrección. Sabemos, siempre nos dicen hay dos resurrecciones, una para vida y una para muerte. Pero ¿sí sabe usted que la primera resurrección se divide en dos? La primera va a ser cuando dice Pablo que después del toque de la trompeta se va a ser levantados aquellos que creyeron en Cristo. Sí, van a ser resucitados. Y después juntamente los que estén vivos vamos a recibir al Señor en las nubes. Pero los que se quedan a la gran tribulación y aceptan a Cristo, después de la gran tribulación van a resucitar. Y también van a ser parte de la primera resurrección, de resurrección de vida. Si no me cree usted, lea Apocalipsis 24. ¿Qué dice? Apocalipsis 24. Si alguien me lo puede leer, por favor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían amado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjese, aquí nos habla de esa resurrección dentro de la primera resurrección, pero que va a tener en un segundo tiempo. Así como cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor iba a traer de la cautividad después de 70 años al pueblo de Israel que estaba en Babilonia, y lo hizo por tiempos. En un tiempo con Nehemías, en otro tiempo con Esdras, ¿sí? Y lo fue haciendo en 3 tiempos. También la resurrección para vida va a ser en 2 tiempos. Vuelvo a repetir, la primera va a ser los de la iglesia, y los de la segunda, los que murieron durante la gran tribulación. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nosotros vemos cómo esa resurrección se va a dar también, la resurrección de vida, también en aquellos, para que puedan gozar del milenio, que va a ser el
tiempo de reinado de Jesucristo. Un reinado de 1000 años. Y ahí va a entrar, dice la palabra, que todos van a correr al monte de Sión, porque ahí va a estar Jesucristo reinando. Y ahí también surge otra cuestión, perdón, ya son las 8, ya me faltan algunos puntos, pero yo le voy a invitar, les voy a dejar una tareita, Quiero que usted me investigue estos pasajes. A ver, quiero que me los lean. Apocalipsis 7:15 y Apocalipsis 21:22. Apocalipsis 7:15 y Apocalipsis 21:22. Ok, ¿estaban dónde? ¿Sirviendo de día y de noche? En el templo. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 21:22? No viene ella al templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gracias, hermana Chávez. ¿Qué contraste hay entre Apocalipsis 7:14 y 21:22? Que en una dice que hay templo y en la otra no. ¿Se contradice la Biblia o no se contradice? Vamos a ver esto para la siguiente enseñanza. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias. No he tenido tiempo para preguntas. Si usted tiene preguntas, ¿alguien tendrá pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Dice que cuando no se entiende nada, pues ni preguntas surgen, ¿verdad? Pero esperemos que algo poquito hayamos. Sí, hermana. A ver, dígame. Yo leí que los 144,000 se van a quedar en la tierra y el Espíritu también, porque el Espíritu Santo es el que convence y tiene los mismos atributos que Dios, que es omnisciente, omnipresente. Y bueno, eso fue lo que leí. Sí. ¿Quién va a convencer a los que se van a quedar? Así es, el Espíritu Santo es el que da convicción, ¿verdad? De pecado, de juicio, ¿sí? Lo que sí es que, vuelvo a repetir, lo que va a estar obrando el Espíritu Santo es regeneración. Sabemos que el Espíritu Santo tiene atributos, pero lo que va a destacar en ese tiempo es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Se va a estar generando el nuevo nacimiento. Toda esta multitud que sale de la gran tribulación vestida en ropas blancas y con palmas en sus manos, son personas que fueron regeneradas por fuerza. Personas que el Espíritu Santo tuvo que tocar su corazón y su mente para que ellos nacieran a una nueva vida, ¿sí? Por fuerza, por fuerza. Entonces, lo que decíamos de segunda de Tesalonicenses 2 es que el Espíritu Santo tiene otros atributos que detiene la maldad, pero al irse a la iglesia, esa maldad se va a extender así como una hiedra venenosa, ¿verdad? Así se va a extender más rápido de lo que ya se está extendiendo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie? Bueno, póngase en pie, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de estar meditando en tu palabra.